Ella es una muchacha. Es una muchacha porque miren la cara de muchacha que tiene. Nació el 17 de abril de 1966, una mujer extraordinaria, abogada penalista, especialista en derechos humanos, una gran luchadora. Fue graduada o se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello, fundadora y directora de diversas organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Fundación Nueva Conciencia Nacional, Damas de Blanco de Venezuela, que es un grupo de esposas, madres e hijas de presos políticos y fundapresos. En fin, ya lo saben, ustedes la conocen, es Tamara Sujú, y justamente de tiempo en tiempo, de mes en mes, queremos hablar con ella para que nos ponga al día, y quién mejor que ella, sobre las sanciones internacionales y sobre todo lo que está pasando en la Corte Penal Internacional con los máximos representantes de la narcotiranía venezolana, los asesinos del grupo de Miraflores. Bienvenida, Tamara, te escuchamos. Y además ahora con todo este lío y en qué le afecta a la narcodictadura su pasión y su entrega a Rusia, donde deben tener buena parte del dinero ahí estancado por las sanciones internacionales. Bienvenida. Hola Napoleón, bueno, encantada de estar contigo de nuevo, así que bueno, nada, el panorama mundial, bueno, bastante complicado, ¿no? Con este ataque de Rusia a Ucrania y la respuesta que han dado el mundo en general contra unas pretensiones de invasión a territorios, ¿no? Porque eso es lo que quiere Rusia, ¿no? Y bueno, que en el tema nuestro, en el tema de Venezuela, sus implicaciones. Bueno, Maduro ha dado total muestra de respaldo a Putin, a Rusia, por supuesto, a su amigo, el que le provee de armas, de municiones, Más que su incluso... amigo, quien le está sacando la plata de los venezolanos, ¿ok? Y quien está, Exacto. y que hace con él lo que le da la gana. Porque si algo es Putin, es inteligente, y si algo lamentablemente para el dinero venezolano y para la política en Venezuela no lo es Maduro y su banda. Sí, pero es importante resaltar, Napoleón, el intercambio de armas, ¿no? De armas, municiones, apresto operacional, la logística de la Fuerza Armada Nacional. Por supuesto que si recuerdas bien, nosotros cambiamos todo el sistema operacional de armas cuando llegó Chávez y lo cambiamos por justamente rusos, ¿no? Armamento ruso para toda la tropa, ¿no? Y no solamente eso, sino además los oficiales que son enviados a Venezuela a entrenar a nuestros oficiales que están entrenando a pilotos, oficiales que están entrenando en guerra ¿cómo se dice? Guerra de bajo de impacto justamente en urbanizaciones, en casas, es decir, están enseñando, por ejemplo, a los pilotos a volar a vuelo rasante por encima de ciudades, ¿no? Y tenemos, por supuesto, oficiales a todo nivel, ¿no? En Venezuela, incluso Maduro ofreciendo territorio para sus bases militares, como no lo olvidemos, como lo hizo en el 2018, que estaba ofreciendo incluso a Margarita, no sé si lo recuerdas, ¿Sí, ¿no? cómo no? Para que ellos tuvieran sus propias bases operacionales, ¿no? Que no es cualquier cosa, por supuesto, porque Venezuela es la puerta de América del Sur y le abre a Rusia ese terreno que ellos necesitan justamente para expandirse por el continente, ¿no? Como tú decías, son los principales receptores de quién sabe cuántos negocios. Estaba escuchando por ahí que hay convenios, numerosos convenios con Rusia. Y además de eso, Miguel Ángel, no nos olvidemos de que el oro de Venezuela y otros minerales preciosos, porque no solamente el oro, es el coltán, es el rodio, son los diamantes, es toda esta explotación que hace el régimen venezolano, en el cual intervienen para lavarlo en Europa, para generar divisas, ¿verdad?
y para hacer intercambios comerciales con Rusia, con Turquía, con Irán, ¿verdad? Y quién sabe cuánto dinero de Venezuela no habrá en esos ahora bancos rusos sancionados, ¿no? ¿Cuántas cuentas de militares y cuántas cuentas de funcionarios del gobierno no están allá paralizadas en este momento y cómo estarán en este estado de pánico tal que tiene al régimen venezolano arrodillado apoyando a Putin y llamándolo por teléfono y diciéndole que lo apoya y diciéndolo públicamente cuando el mundo está en guerra con Rusia, guerra con Rusia en el sentido diplomático, en el sentido de todo el mundo occidental democrático unido en contra de lo que está sucediendo, pero por supuesto los dictadores de América, los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos están, por supuesto, del lado opuesto de la historia, siempre del lado oscuro de la historia. ¿Qué significa, tú que sabes lo del Tribunal, la Corte Penal Internacional, que 36 países, si mal no recuerdo, que pertenecen, que han firmado estos acuerdos, estén pidiendo que se investigue la violación de los derechos humanos de Putin con esta invasión a Ucrania? 39 países, Napoleón. 39. 39 países denunciaron ante la Corte Penal Internacional y el fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, casi inmediatamente anunció la apertura de la investigación porque son los estados partes los que denuncian, ¿no? Entonces va directamente a la fase de investigación en la Corte Penal Internacional. Lo que significa es que la investigación va a ser por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de guerra a la vista, Napoleón. Crímenes, bombardeos contra la población civil, contra lugares de la población civil, contra escuelas, contra hospitales, contra refugios. Hemos visto escenas aterradoras de cómo han destruido poblaciones completas, cómo han disparado misiles contra edificios que son de viviendas, ¿no? Y cómo además de alguna manera pues se ha destruido en la parte ¿cómo se dice? La parte de hospitalaria, de hospitales, de ambulancias, que son aún más, en esta descripción de los crímenes de guerra, son más atroces, porque tú estás destruyendo a quienes auxilian a los heridos, ¿no? Estás atacando a quienes auxilian a los heridos. Ayer está ¿cómo es que se llama? El altercado de disparos que hubo en la planta nuclear más importante de Europa, la más grande de Europa, y no sé si del mundo, que está en Ucrania. Fue aterrador, ¿no? El momento para todos. Entonces, la apertura de una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad anunciada por el fiscal en pocos días, y además la ONU acaba de aprobar una misión independiente para investigar los crímenes que están sucediendo en Ucrania, nos dice que esto va a avanzar muy rápido en el sistema de justicia internacional, lo más rápido que se puede dentro siempre del sistema de justicia internacional, Napoleón. Todos sabemos pues que esto tiene un proceso, ¿no? Y quizás este nombramiento de este grupo independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueda recaudar esas pruebas de forma más rápida para entregarlas a la Corte Penal Internacional y que esta investigación sea aún más eficaz, ¿no? Esto quiere decir que el día de mañana Napoleón, Putin y sus altos responsables van a ser juzgados por crímenes de guerra, que no es cualquier cosa. Y entonces significa que continúe como dictador en Rusia o sea destituido como dictador en Rusia, va a ser un paria internacional hasta que se le agarre, se consiga y se le lleve a un tribunal internacional. ¿Va a ser qué? Un paria porque no va a poder ir a en ningún país, ¿no? que haya firmado acuerdos y que esté de acuerdo con la Corte Penal Internacional, porque supongo que emitirán una orden después que se estudie los casos, que evidentemente van a quedar muy desfavorables para Putin por la rapidez con que aceptaron justamente esta petición de 39 países, pues van a pedir a apresar a Putin. Mira, Napoleón, hay
el Estatuto de Roma establece que desde el primer día que se abre la investigación, la Corte Penal Internacional puede dictar órdenes de aprehensión internacional. Si yo fuera la Fiscalía, yo no dejara esperar mucho tiempo para aplicar esto, ni siquiera llegando al proceso de juicio, ¿no? Sino como una manera de presión, como una manera de decir que tú estás siendo investigado por estos crímenes y que hay suficientes pruebas, porque además son públicas, además hay videos, hay cantidad de testimonios visuales de todo tipo que dicen lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Entonces, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, yo empezara a dictar órdenes de aprehensión internacional, pero con todo gusto, ¿no? Para de alguna manera acorralar aún más con el sistema de justicia internacional a este criminal que está actuando de esta manera. Sería, por supuesto, una acción, ¿cómo se dice? Novedosa, ¿verdad? Pero es una acción probable que pudiera hacerse en la Corte Penal, ¿no? Ok, pero está la política de por medio, están los intereses económicos de por medio y sobre todo está que Putin, al ser el dictador de Rusia, es uno de los hombres con mayor influencia y mayor poder en el mundo. No es como meterse con Putin, no es meterse con Idi Amin, aunque Putin pudiera tener más muertes que el propio Idi Amin a la larga. Sí, meterse con Putin es meterse con una potencia como lo es Rusia, Napoleón, pero yo creo que lo que ha pasado en este momento con esto que está sucediendo es que ha unificado al mundo. Si te pones a ver las votaciones en la ONU, son 144 países que responden a favor contra 5 abstenciones y 30 30 abstenciones y 5 que votaron a favor de Rusia, ¿no? Es decir, nunca había habido tanta unión y tanta votación en contra de un presidente, ¿no? De un Estado, ¿no? Y yo creo que en este momento en que existe esta unión mundial de repudio, de rechazo, de señalamientos, de que este tipo está haciendo esto, matando gente, no, sin importarle mujeres, niños, sin importarle absolutamente nada. Yo creo que no sería nada extraño, ¿verdad? Que pudiera haber de alguna manera un avance en el sistema de justicia, ¿no? Claro, Napoleón, yo estoy aquí conversándolo contigo. Una cosa es lo que tú y yo podemos pensar y otra cosa es lo que piensa, por supuesto, globalmente lo que podría pensar la Corte, ¿no? Si es conveniente o no es conveniente, porque siempre está eso del momento histórico y de si es conveniente que la Corte actúe, pero es que la Corte está actuando sola, es que el fiscal ha echado para adelante solo, ¿no? Entonces, ojalá, mira, ¿tú crees que una orden de aprehensión internacional contra Putin pudiera presionar? Por supuesto, él no va a salir de su terruño. A él no le hace falta salir de Rusia para hacer lo que hace. No le hace falta, ¿no? Pero eso sería bastante significativo porque te están diciendo que hay una orden de presión internacional porque tú eres un criminal, porque tú presuntamente estás haciendo algo, ¿verdad? La Corte Penal Internacional puede emitir órdenes ¿cómo es que es? Puede pedir que él vaya a la Corte, ¿verdad? Y puede pedir órdenes de aprehensión internacional. Él no va a ir a la Corte, por supuesto, pero sí podría ser alguna manera una forma de presión contra él. Claro, ya saldrán, por supuesto, los que no les gusta el tema de la justicia internacional diciendo que no hay nadie que lo detenga, que no hay nadie que lo aprenda, que generalmente pues viajará a Nicaragua porque nadie lo va a aprender ahí, pero es que no puede volar por el espacio aéreo en ninguna parte, ¿no? Casi tiene totalmente restringido el espacio aéreo por donde pudiera moverse un avión ruso en este momento. Entonces, bueno, es encerrarlo en su propio territorio, ¿no? Es encerrarlo en Rusia y decirle que no tiene ningún tipo de salida, y que si sale, ¿verdad? Puede ser aprendido. Ok, ahora el apoyo del dictador en Venezuela, de Maduro y su banda, a Putin, ni siquiera a Putin, más grave todavía,
a la invasión de Putin a otro pueblo, es una gota más, ¿no? Que siente los Estados Unidos. Y Biden acaba de reafirmar que va a continuar, como lo han hecho gobiernos anteriores, viendo a Venezuela o considerando que el régimen venezolano es un problema para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Eso qué puede significar? Bueno, mira, yo creo que de alguna manera, esto es lo que fue una extensión, lo de Biden fue una Sí. extensión de lo que ya había, ¿no? Para Venezuela. Seguirla considerando que puede ser pues peligroso para Estados Unidos. Pero con el tema de Putin es muy importante es demostrar ese tipo de relación que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno ruso. Y yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Más allá de todo esto, Napoleón, están los vínculos, y más allá de todo esto están los negocios, y más allá de todo esto está lo que Putin pretende hacer en América Latina, ¿no? Que es tener presencia para fastidiar a Estados Unidos, por supuesto a su contrincante grande, ¿no? Y además de eso, con un terreno muy fértil, Napoleón, es decir, con tierras de grandes riquezas, ¿verdad? Con gobiernos totalmente entregados a hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Fascinados con Putin, ¿verdad? Y lo peligroso es eso. Lo peligroso, más allá de todo esto, Napoleón, es que Estados Unidos no entienda o no quiera entender o no sé si no lo entiende bien el peligro que significa tener a Rusia en países como Venezuela, en países donde consiguen todo lo que necesitan para armas nucleares, materiales, etcétera, porque hay cantidad de riquezas para eso, ¿verdad? Y además consiguen un régimen que está dispuesto incluso a ofrecerse, fíjate bien esto, a ofrecer sus sistemas de transacciones internacionales a Putin ahora que está sancionado, porque en eso anda Maduro ahora, ¿no? Viendo cómo ofrece para que Putin pueda cumplir con distintas obligaciones que tiene, ¿no? Entonces, ese es el peligro. El peligro es que no entendamos todavía que estos vínculos que tiene el dictador Maduro con las distintas dictaduras y los distintos gobiernos no democráticos y además peligrosos del mundo, como Irán, como Rusia, ¿verdad? Sean un peligro global, Napoleón, porque no es solamente un tema para Venezuela, ni un tema incluso para América Latina, es un problema global que Venezuela sea un financiador y que Venezuela envíe riquezas naturales a Rusia, etcétera, etcétera, es un problema para el mundo, ¿no? Cuando se entienda de esta manera, entonces yo creo que tiene que haber un cambio hacia las políticas con respecto a Nicolás, porque no es solamente Nicolás el que oprime al pueblo de Venezuela, es Nicolás el que financia otro tipo de otras dictaduras, y es el Nicolás que financia otros grupos subversivos, y es Nicolás el que financia guerrillas para ir en contra de las instituciones democráticas de otros países democráticos. Y ya que estamos con la Corte Penal Internacional y la narcotiranía venezolana, la Corte Penal Internacional acaba de rechazar la petición de la narcotiranía que llevó meses atrás Tarek William Saad, el que pasó de defender los derechos humanos en general, en realidad era solamente la gente de izquierda, en la hora de la verdad, pasó a ser defensor del pueblo a la hora de la verdad, de ser de sus amiguitos, y a fiscal de la narcodictadura. Y como fiscal de la narcodictadura, llevó una protesta a la Corte Penal Internacional. ¿Nos quieres explicar qué ha pasado? ¿Cuál es la palabra exacta? Porque evidentemente no es una protesta de lo que él llevó y por qué se la rechazaron. Mira, lo que hizo Tarek William Saad fue antes justamente de que se fuera la fiscal anterior Fatou Bensouda. Él metió una acción pidiéndole a la sala de jueces del caso Venezuela 1 que revisara el informe de la fiscal, ¿no? De la fiscal saliente Fatou Bensouda, que es
porque ya se sabía que la fiscal iba a abrir una investigación. Lo que pasa es que solamente era rumor, ¿verdad? Por todo lo que ya ella había dicho anteriormente, pero no lo había anunciado. Entonces, el fiscal estaba pidiendo justamente una revisión de esa decisión, cosa que no había sido ni siquiera pública, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que ha pasado ahora es que, por supuesto, la declaran fuera de lugar, ¿no? Es decir, la niegan, está negada, porque primero ocurrió de forma extemporánea y segundo, ya la averiguación se abrió, ya la investigación se abrió y ya está fuera de tiempo esa acción, ¿no? Total que es lo que yo pienso que es un avance más, porque ya ese tipo de acción ya no se puede ejecutar, no se puede volver a hacer. Así que ha quedado fuera y seguimos nosotros entonces en la etapa de investigación, que es súper importante. Ahora, Eh, perdón, termina la idea, perdona. Es importante comentarte, Napoleón, que en esta etapa de investigación, el anuncio del fiscal de que va a ir en abril, que es el tiempo en que le ha dado a la tiranía para demostrar que está haciendo investigaciones creíbles, reales, que está investigando no solamente bajos cargos, sino además altos responsables. No ha ocurrido nada que cambie, absolutamente nada que cambie la realidad venezolana, Napoleón. No existe ningún jefe de ningún organismo de seguridad, ningún alto responsable del Ejecutivo que diga que Venezuela está respondiendo a las solicitudes y las exigencias que le han hecho desde la Fiscalía. Por lo tanto, este periodo de tiempo que se ha tomado, que le ha otorgado a la Corte al régimen venezolano, pues es simplemente tratando de maquillar cosas. Tú estarás viendo que están sentenciando bajos cargos, están apurando algunos juicios, pero no existe nada que haya cambiado en el tema de las cadenas de mando. Y no nos olvidemos, Napoleón, por mucho que se diga, por mucho que el régimen trate de maquillar, por mucho que te digan que han abierto 1.500 investigaciones y tienen 1.500 detenidos, no existe uno solo de los altos responsables señalados por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de esos organismos de seguridad nombrados y de los funcionarios que tienen totalmente referencia con el Ejecutivo, que esté siendo investigado o por lo menos apartado de su cargo para investigarlo. Así que yo tengo la total certeza y confianza, Napoleón, de que en abril seguiremos avanzando en esta investigación. Mientras había una campaña en contra, por parte de gente, inclusive gente conocida, contra la máxima autoridad anterior de la Corte Penal Internacional, tú negabas eso y decías que ella era realmente imparcial y estaba haciendo su trabajo, que no estaba a favor de la narcotiranía. Y los resultados, el trabajo de ella demostró que tenías razón. ¿Estás tan segura con las nuevas autoridades? Sí, yo sí, sí, Napoleón, porque he visto, primero, que van los tiempos, segundo, que está siendo muy firme en sus decisiones, y tercero, creo que está sobre demostrado los crímenes por el cual se abrió una investigación en Venezuela, Napoleón. Es decir, yo siempre te he comentado que las huellas en el caso de las torturas no tienen vuelta atrás, que las torturas ocurrieron, que los testigos lo han narrado, que los testigos, gracias a Dios, han sido valientes y han dicho en los tribunales frente a los jueces y los fiscales lo que le han hecho las autoridades. Fíjate una cosa, algo interesante que está ocurriendo en este momento. En el caso de el que llaman el espía americano, el caso del estadounidense Matthew John Heath y los otros detenidos que están con él, han declarado varios funcionarios del DGCIN y Matthew los ha reconocido en los tribunales,
ha dicho tú y tú y tú me torturaste y ha contado frente al juez lo que les ha sucedido. Y ese juez ha ordenado la investigación de por lo menos 3 de funcionarios del DGCIN que fueron a declarar por la fiscalía. La fiscalía los llevó a declarar y les abrieron una investigación por torturas. Ahora, aparentemente hay una rebelión dentro de los organismos de seguridad de que no quieren ir a declarar en los tribunales si son llamados como testigos. Esto es muy interesante porque, claro, se están dando cuenta que ahora, de alguna manera, los que los han reconocido siempre, que además lo han dicho en otros juicios, como tienen el tema de la Corte Penal Internacional presionándolos, entonces los jueces y los fiscales están como que reculando y diciendo, bueno, si tú estás, si este testigo, si esta víctima está diciendo que tú lo torturaste, vamos a abrirte una investigación. Y yo quedo como un rey, ¿no? Y quedo como un rey porque yo, juez, ordeno que se investigue que tú estuviste en una tortura, ¿no? Que tú estuviste en este acto, ¿no? Entonces, esto para protegerse ellos mismos. No es porque tengan conciencia, Napoleón, porque son jueces que han estado en otros juicios con otras víctimas y nunca hicieron nada. Pero la presión del tema de la Corte Penal Internacional los tiene de cabeza. Y entonces dicen, bueno, vamos a investigar a estas personas señaladas. Pero claro, estos funcionarios del DGCIN señalados en estos juicios tienen un jefe inmediato y ese jefe inmediato tiene otro jefe inmediato, ¿no? Que son los que han promovido esas torturas, que son los que sabían que los estaban torturando. Porque fíjate una cosa, Napoleón, mi informe, tengo varios testimonios, te voy a dar un adelanto porque lo presento la próxima semana, donde tengo varias declaraciones de generales que me han dicho que no hay forma de que desde la cadena de mando de Maduro, pasando por el CEOFAN, el Ministerio de la Defensa, el CEOFAN y todos los altos cargos de la Fuerza Armada Nacional, no hay forma de que no se sepa que un general, un coronel o un teniente coronel fueron detenidos. Es decir, no hay forma de que en el DGCIN estén presos unos generales, unos coroneles o unos comandantes sin que todo el alto mando militar, empezando por el comandante en jefe, sepa que esos altos mandos están detenidos y fueron torturados. No hay, Napoleón, porque todo eso tiene un proceso, ¿verdad?, administrativo, donde incluso les quitan el sueldo, les suspenden el sueldo, les suspenden los beneficios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se informa que están detenidos por esto, por esto y por esto. Entonces, esto es una situación muy interesante lo que se está viviendo en este momento con el tema de la Corte, porque no tengo dudas, Napoleón, de que esto sí es una cosa que le preocupa al régimen. Y le preocupa al régimen porque saben, conocen lo que han hecho, porque saben y conocen cómo se está determinando esa cadena de mando dentro de la Corte Penal Internacional, porque es que el propio Maduro, Napoleón, es tan responsable que incluso ha ascendido, que incluso ha condecorado y que incluso tiene esas fuerzas, a esos organismos que han sido señalados por Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, por quien tú quieras, han sido señalados como torturadores y siguen intactos en sus puestos. Fíjate una cosa, Hernández Dala es no solamente el director del DGCIN a nivel nacional, sino que es el director de la Guardia de Honor de Nicolás Maduro. Es decir, los dos cargos donde les resguardan las espaldas a Nicolás Maduro. Dime tú la línea directa que existe entre el jefe de inteligencia y la presidencia de la República. Entonces, yo creo que son momentos muy interesantes, creo que es un año muy importante para Venezuela en este sentido y eso es lo que hay que empujar, Napoleón. Una pregunta. En una oportunidad me dijo un G2 cubano que había trabajado también y que se entrenó como G2 cubano en la KGB rusa y me lo reconfirmó un ex miembro de la CIA, ¿okay?,
que las torturas lo hacen los regímenes y cuanto más se tortura, pues significa que más inseguro está el régimen, que la tortura se hace para sacar información inmediata frente a acciones que se puedan estar organizando para la caída o para los atentados contra un régimen. ¿Hasta qué punto sientes que eso es lo que está sucediendo en Venezuela, que no paran de torturar a pesar de las amenazas internacionales, a pesar de la Corte Penal Internacional? Mira, Napoleón, la tortura está institucionalizada en Venezuela, es decir, todas las instituciones son cómplices de la tortura en Venezuela. Y la tortura la utilizan para castigar a los traidores, porque nada peor que ser un traidor, un traidor del propio régimen, un traidor de ellos, un funcionario que estuvo trabajando con ellos y que los traiciona por conciencia, ¿no? Son ejecutadas para castigar, son ejecutadas para sacarle información de otros supuestos conspiradores, que es lo que ellos temen, y son utilizadas para que se inculpen a sí mismos, ¿no? Y digan, sí, yo estaba ahí en ese momento, en ese ataque o en esa conspiración, y entonces ellos tienen un culpable, ¿no? Ellos hacen creíble eso. Pero también son usadas como castigos ejemplarizantes que le mandan a todos los sectores, Napoleón, a todos. Es decir, los militares que son torturados, el mensaje es para la Fuerza Armada Nacional, que ven cómo torturan a un general, lo arrodillan, lo ponen a comer en el suelo como un perro, lo cuelgan, lo asfixian, lo desnudan, lo tratan de violar. Es decir, si pueden hacer eso contra un general, que no pueden hacer contra cualquier miembro de la Fuerza Armada. Contra la sociedad civil, contra mujeres y hombres, contra menores de edad inclusive, ¿no? Contra miembros de ONGs, por ejemplo, el caso de Fundarredes. Ahí tienes preso a Tarazona, ¿no? Y nadie pensaba que iban a ser capaces de meter al director de una ONG como Fundarredes, y al mantenerlo preso en el helicóptero en las condiciones en las que está, enfermo, etcétera, y todo el mundo ha dicho y ha salido de todas partes a hablar por él, y sigue detenido. A los medios de comunicación, a los periodistas, a los fotógrafos, a quien se atreve, porque a médicos que se han atrevido a denunciar falta de insumos médicos, estados de hospitales, se los han llevado presos, los han tenido varios días, incluso hay algunos torturados. Entonces, a quien se atreve a ir en contra o a denunciar una situación que pone en peligro a la dictadura o que demuestra lo mal que está el país en situación social y económica, pues ese va preso y torturado, porque la tortura es utilizada para control social, para controlar a la sociedad, para controlar al país, y de alguna manera, si te pones a ver, Napoleón, si tú eres padre y tus hijos van a salir a manifestar y tienes la posibilidad de que se los lleven presos y pasen 3, 4 años presos, detenidos, después de haber sido torturados, tú dirás, tú no vas a manifestar. Es decir, de alguna manera ha ayudado a que haya algún tipo de terror en este sentido, porque a mí me lo preguntan en Europa, Napoleón, a mí me lo preguntan aquí, me preguntan por qué los venezolanos no salen, pero ¿cómo que no salimos a manifestar? Es que hemos salido durante 20 años a manifestar y nos han matado, nos han torturado, nos han detenido, y todavía, incluso lo importante es que todavía hay quien se atreve a seguir haciéndolo, ¿no? Todos los días en diferentes puntos de Venezuela, y lo estamos sacando gracias a todo un grupo extraordinario que está recolectando día a día las manifestaciones y las razones de esas manifestaciones que hay a lo largo de Venezuela. Todos los días hay un mínimo de 6 a 8 o 10, según el día, manifestaciones en contra de lo que está sucediendo. Así es, Napoleón. Entonces, la tortura primero es algo que jamás van a poder borrar. Las víctimas existen, los testimonios existen, están... O sea, perdona que te diga, al régimen le interesa que la gente sepa, así como callan las manifestaciones, así como ordenan a los medios, ¿no? Ustedes tienen que seguir las pautas en lo que está sucediendo en Ucrania, las pautas rusas, ¿ok? Y tratan de silenciar, ¿no?, cualquier cosa que sea de oposición al régimen ruso o al régimen venezolano, según lo que se puede denunciar.
Así al revés, a ellos les interesa que la gente sepa que se tortura para que tenga miedo la gente. Así es Napoleón, pero por eso los exponían. Por eso los exponían en esos famosos videos, no sé si recuerdas el video de Requesén, por ejemplo, ¿no? Donde lo pusieron en ese estado en el que lo tenían. Por eso exponen a personas que han puesto a decir que son culpables y los muestran con signos de golpes, ¿verdad? En el caso de Caguaripano, la famosa foto de Caguaripano todo magullado, porque a ellos les interesa que la gente sepa que son malos. A ellos les interesa que la gente sepa que fueron capaces de matar a Costa Arévalo con torturas o a Fernando Albán con torturas. A ellos les interesa que la gente les tenga terror, porque esa es una de las cosas de las cuales se vanaglorian Napoleón. Ellos les encanta meter miedo con esos trajes negros y salir a las urbanizaciones y a los barrios a que los vean y que son capaces de ejecutar, hacer ejecuciones extrajudiciales, de llevarse preso a quien sea, porque no hay justicia en Venezuela, porque la impunidad es lo que reina en Venezuela, porque el régimen, empezando por Nicolás Maduro, le interesa que ese estado de terror en el que viven los venezolanos continúe, porque esa es la forma en cómo controlan a la gente o cómo tratan de controlarla. Claro que les interesa que se sepa cómo se tortura, por supuesto que les interesa. Ahora bien, ya que mencionaste al dictador, si tú tuvieras que hacer una lista de los 5 máximos responsables, aunque todos ya, según el mundo actual, hasta el más bajito de los que actúan contra las leyes y a favor de la tortura, es responsable por mucho que reciba órdenes, no debe cumplirla. ¿Cuáles serían los 5 mayores responsables de los asesinatos, las muertes y las torturas en los últimos años en Venezuela? Los 5, mira, te los pongo por cargo, ¿no? El presidente, que es uno solo, el ministro de la Defensa, que hasta ahora también es uno solo, los responsables del DGCIN y el SEBIN, los directores generales del SEBIN y el DGCIN, los fiscales generales que no hicieron nada y que más bien fueron inductores y cómplices de las acciones, que son 2 fiscales en este periodo de Nicolás Maduro. Yo creo que ahí cubrimos las 5 personas, pero por dobles, ¿no? En los que han tenido varios cargos. Es decir, presidente, perdón, me faltó uno, vicepresidente, porque la vicepresidencia tenía adjunto hasta mayo del año pasado al SEBIN, era el jefe del SEBIN. Así como Maduro es el jefe por ser comandante en jefe de la Fuerza Armada del DGCIN, la vicepresidencia era ¿cómo es que es el jefe del SEBIN? Entonces, presidencia, vicepresidencia, ministro de Justicia, ministro de Defensa y Fiscalía. Esas son las 5 instituciones, ¿no? Ok. Por último, ¿cómo va? Yo creo que la gente, la mayoría de la gente, lo que quiere es que salga esta gente, que quieren tener esperanza de nuevo, que quieren tener trabajo de nuevo, que tienen que tener la posibilidad de, si no les gusta un trabajo, conseguirse otro, que quieren que sus hijos lo superen a través de los estudios, ¿no? Como antes se pensaba, yo creo que mi hijo sea médico o ingeniero o presidente, ¿ok? Muy poca gente arriesga su vida como lo haces tú, ¿okay? Y dedica su vida como la dedicas tú, porque es una gente especial y no solamente es la Madre Teresa de Calcuta con todos los méritos que tiene, ¿okay? Tú perteneces a ese grupo de personas. La gente quiere saber si todo eso que se está haciendo en la Corte Penal Internacional y toda esa gente que les ha cambiado la vida para mal, para menos, ¿no? Realmente pueden salir, ¿no? Y mucha gente pensará y que paguen sus delitos. Mucha gente pensará que paguen sus delitos a través de la justicia legal y otros pensarán a través de la justicia popular, es decir, que mueran linchados o fusilados en un país donde no hay pena de muerte. ¿Qué piensas tú de todo eso?
¿Te refieres a la gente que tiene que de alguna manera ponerse... ¿Podemos seguir teniendo esperanza de que va a haber un cambio en Venezuela, de que toda esta lucha que tú estás haciendo con mucha gente también va a tener sus frutos, que a la larga sí van a ir a estar enjuiciados y presos, que va a haber un cambio con todo eso en Venezuela? Mira, yo creo que bueno, que no podemos poner todos los huevos en el sistema de justicia, ¿no? Porque la justicia no va a ser inmediata, salvo que ocurra cualquier otra cosa que diga que sí, ¿no? La justicia nacional en Venezuela no sirve para nada, es una justicia totalmente monopolizada, politizada, y hay que reformarla totalmente, y para reformarla totalmente y buscarse jueces probos, fiscales probos, etcétera, necesitamos tiempo, ¿no? Claro que lo hay, claro que hay ese material, ese personal que de alguna manera tiene los mismos valores, por supuesto que los hay, ¿Lo hay o pero tienes esperanzas de que lo haya? ¿Te no, consta yo que sí lo hay? sé que hay personas que han sido apartados del sistema judicial que tienen estos valores y que valdría la pena en algún momento pues que ellos sean los encargados de hacer ese sistema de reforma judicial. Pero para esto, Napoleón, se necesita tiempo. Necesitamos tiempo para recuperar las instituciones venezolanas, ¿no? Y esto no es de un día para otro, porque esto va a tener pues una limpieza en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre digo que jamás se debe parar el proceso en la Corte Penal Internacional, porque en la Corte Penal Internacional de alguna manera tú tienes la esperanza de una justicia independiente mientras suceden todos estos cambios, ¿no? Ahora bien, si yo tengo la esperanza de que en Venezuela va a haber cambios sustanciales, oye, Napoleón, la corrupción y el buen vivir de la mala vivencia, es decir, el buen vivir de la facilidad de la corrupción, de los negocios que están haciendo empresarios, Bolívar, como que es enchufados, donde hay de todo, Napoleón. Mira, yo tengo noticias de que en el arco minero hay artistas, deportistas, todo el mundo está dentro de eso agarrando como puede, ¿no? Es una desgracia lo que nos está sucediendo con esto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer en Venezuela es la recuperación de los valores de honestidad, de los valores de trabajo, de los valores en cuanto al respeto de las instituciones del Estado que se lo tienen que ganar de nuevo y el respeto de los derechos humanos. Y así como hay gente valiosa, hay gente que está de alguna manera, pues, no está jugando para un bando ni para el otro, sino que se ha aprovechado de todo esto para hacer negocios y vivir bien, ¿no? Entonces yo no digo que va a ser fácil rescatar a Venezuela, Napoleón, porque el rescate implica educación en valores democráticos y en valores humanos, implica un gran esfuerzo por querer realmente rescatar las instituciones y dejar el vandalismo y la corrupción, y además de eso, hacer que los venezolanos, los 7 millones de venezolanos que vivimos afuera, ¿verdad? Querramos regresar a Venezuela. Porque así como hay muchos que quieren regresar, sea como sea, una vez salga Maduro, hay otros que han conseguido en el mundo oportunidades que no tenían, que están trabajando, que tienen familias, ¿verdad? Y que se pensarían muchísimo regresar al país antes de saber que van a tener por lo menos empleo, seguridad, calidad de vida, ¿no? De alguna forma. Entonces, no es solamente la Venezuela de adentro, sino la Venezuela de afuera, la que debe de alguna manera colaborar en esa recuperación del país. En la industria petrolera, que es un desastre, Napoleón, en las industrias de Guayana, que están todas en quiebra y son un desastre, en aquellos hatos, aquellas fincas, aquella agricultura que teníamos, que hoy en día es tierra arrasada, donde no se siembra nada y da lástima, da pena todas esas fincas que expropiaron y que hoy en día no producen absolutamente nada, las empresas expropiadas que hoy en día no sirven.
Entonces, es recuperar una infraestructura que yo no creo que sea pronto, pero que si se lo proponen y si hay un plan país para la recuperación de la economía y de las instituciones venezolanas, pues podremos salir adelante en ese sentido, ¿no? Sería un gran esfuerzo y yo creo que hay muchísimos venezolanos que estamos dispuestos a ayudar a ese gran esfuerzo, pero para empezar primero debe haber seguridad, Napoleón. En el caso, si tú te pones a ver en el caso de quienes hemos denunciado al régimen venezolano en todas partes, ¿qué seguridad tenemos de volver? De volver a Venezuela? Ninguna, no tenemos ninguna, porque ahí están, a pesar de que ya el régimen no esté, están estas personas que han ejecutado estos crímenes, que están sueltos, que son muchos, ¿verdad? Que son policías, funcionarios, etcétera, etcétera, y que estarían, mientras lo juzgan y lo sentencian y se investigan, están sueltos, están libres, ¿no? ¿Quién te dice a ti que tú estás segura en un país como Venezuela en este momento? ¿Quién? ¿Quién te da la seguridad de decir que no va a venir un motorizado, se va a parar al lado tuyo y te va a meter un tiro? Y pasarás con una cifra más de la inseguridad, ¿no? Entonces son muchas cosas que desde afuera, y yo me imagino que tú también haces esto que yo te estoy hablando, ¿no? Esta catarsis, ¿no? Y te preguntas, ¿no? Yo, Napoleón, ¿puedo regresar a Venezuela así en un momento de un día para otro? No, porque los que estamos afuera, que somos perseguidos, no nos fuimos porque quisimos, nos fuimos porque éramos perseguidos y somos objetivos del régimen. Y yo te digo y te lo digo así de claro, Napoleón, es decir, no es fácil, ¿no? Para quienes hacemos esta labor, pensar en que a lo mejor seguiremos luchando desde afuera y que nuestro mayor sueño, Napoleón, así como yo se lo he dicho a varias personas, mi mayor sueño es que nadie me impida ir a Venezuela y que algún día, aunque sea, pueda volver y recorrer algunos lugares que me faltaron de Venezuela y no tener, yo sé que yo no voy a poder volver a vivir en Venezuela. Y eso lo he entendido claramente, ¿no? Porque este proceso de acusaciones ilegal y de justicia no es de un día para otro, esto va a llevar años y va a llevar años en donde hay que seguir porque ellos tienen que pagar con la justicia, Napoleón. Pero es un sacrificio personal, es un sacrificio de pensar que quizás lo más cercano que tú estés en tu tierra es en las fronteras, ¿verdad? Como lo estuve en Brasil hace 3 años levantando un informe sobre los crímenes del pueblo Pemón y saber que tu país está ahí. Y que lo que máximo que tú puedes hacer es ayudar a que tus hijos y los hijos de tus hijos puedan disfrutar de él. Bueno, En ese sentido, y que mis hijos y los hijos de mis hijos, de los tuyos y nuestros nietos sepan lo que pasó, conozcan a los responsables, no callarse, ¿no? Ni ocultar la historia vergonzosa. Hacer como hacen los judíos, ¿no? Que para que no se repitan tienen que recordarle a todas las generaciones y al mundo, ¿no? Lo que le han hecho, lo que han sufrido, ¿ok? Lo que han luchado y también lo que han dejado de luchar. Creo que es muy importante y eso de que, bueno, ya pasó, bueno, es que le dieron la orden. No, 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 no. Bueno, ella era la esposa que vivía muy bien, ¿no? Y que hacía todas las vagabunderías y aceptaba las vagabunderías del delincuente del marido. No olvidar eso tampoco. así es, Napoleón. Eso va a ser el legado para nuestros hijos, estoy segura, ¿no? La no repetición y no olvidar quiénes fueron y cómo destruyeron a Venezuela, para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y eso es importantísimo, inculcarlo en nuestros hijos, porque nosotros ya vamos quizás un camino largo de pasada, ¿no? Pero la Venezuela en la que todos soñamos, Napoleón, la tienen que rehacer los que vienen atrás. Y la tienen que rehacer que haya valido la pena el sacrificio de tantos para que Venezuela sea la Venezuela que todos hemos soñado. Gracias, Tamara, por todo lo que estás haciendo, por tu hija, por ti, por los venezolanos y por la historia. Gracias. Ya tú sabes perfectamente que has pasado la historia de Venezuela largamente, ¿ok? Y que eres sumamente valiosa. Gracias. ¿Sí? Un Muchas abrazo. gracias a ti, Y Napoleón. ya sabes que cuentas con nosotros.